tal? ¿Cómo están? Bueno, quería hoy empezar contándote, no me sucedió a mí, por supuesto, pero me contaron que alguien cuando estaba tramitando su permiso para navegar, ¿sí? Estaba dando el último examen y ya aprobaba y podía salir con su barquito por el río. El profesor, aquel que le tomaba el último examen, le preguntó: bueno, mira, dígame usted, ¿qué pasaría si usted está con su barco llegando al muelle y de atrás del mar viene un viento fuerte que lo lleva hacia el muelle? ¿Qué haría usted? Aquel principiante que quería tener su permiso para salir con su barquito le dice: bueno, tiro el ancla. Y ahí el que le estaba tomando el examen le dice: bueno, pero la cuestión es que viene más viento, más fuerte. Bueno, contesta este hombre, tiro el otro ancla. Y el profesor ya lo miraba con cara media de costado, así media rara, y dice: pero viene una tormenta muy fuerte que impulsa el barco del mar hacia el muelle, ¿y usted qué hace? Tiro el otro ancla. Y el profesor lo mira y dice: ¿de dónde sacó usted tantas anclas? Y esta persona quería tener su permiso y dice: del mismo lugar donde usted sacó tanto viento. Y esto que es una anécdota que se cuenta, ¿no es cierto?, de este joven que quería este permiso para navegar, nos hace pensar lo importante, lo necesario que es tener un ancla que estabilice nuestra vida, que estabilice nuestro barco, que estabilice nuestra nave. Por eso hoy quiero preguntarte: ¿dónde anclaste tu vida? ¿Dónde tenés anclada tu vida? ¿Sí? Así como es importante para el barco el ancla, de la misma manera nos tenemos que preguntar: ¿cuál es el ancla de nuestra vida? Porque el ancla para el barco es lo que logra la estabilidad, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos un buen ancla, no vamos a tener una vida estable, madura y de crecimiento en la vida espiritual. Mira, la palabra de Dios en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículo 19, dice: esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. Fíjate que la primera frase de este versículo 19 dice: esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Es decir, estamos viviendo tiempos de inestabilidad, ¿sí? Tiempos de pandemia, se cuenta que van a haber tiempos de hambruna, tiempos de terremoto. Es más, vos podés buscar y todos los días hay más de un movimiento sísmico en el planeta, o de mucha intensidad o de baja, pero casi todos los días hay movimientos sísmicos. Vivimos tiempos de violencia, ¿sí?, de marginalidad. Diría el profeta: a lo que a lo malo se lo llama bueno y a lo que a lo bueno se lo llama malo. ¿Sí? Más que nunca como cristianos tenemos que tener un ancla bien establecida, bien puesta. Tenemos que tener una esperanza puesta en algo que no varía. Ahora, quiero que pensemos en primer lugar, ¿sí?, y volvemos a pensar qué es un ancla, ¿sí? Si vamos un poco a la historia, era uno de los símbolos que usaban los primeros cristianos. ¿Sí? Con Alejandra tuvimos la dicha, en un momento que fuimos a Roma hace muchos años, entrar en las catacumbas, ¿sí?, en la parte que está permitida. Y ahí en las catacumbas, cuando uno entra en Roma, en las afueras de Roma, ve que los cristianos usaban muchos símbolos para identificarse, para guiarse. ¿Por qué? Porque ellos se escondían ahí
en el momento de la persecución, en un tiempo, los primeros cristianos se escondían ahí. Y dentro de esos símbolos que hay un pez como vomitando una persona, que era el símbolo de Jonás, ¿sí? Y los 3 días que estuvo Jonás en el vientre del pez. Había símbolos como de la última cena, y uno de los símbolos que había también era el ancla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque era como la cruz, estaban disimulando como la cruz. Era un símbolo que identificaba a los primeros cristianos, por la esperanza. Pero el ancla, ¿sí?, es para el bote importante, porque vuelvo a repetir, lo aquieta, le da estabilidad, lo asegura, lo fija. Es decir, cuando se tira el ancla se fija. Ahora dice la palabra que leímos en Hebreos que nuestra esperanza es igual, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito el contexto de ese pasaje, pero dice que nuestra esperanza es igual al ancla. Así como el ancla sirve para estabilizar y asegurar el barco, de la misma forma nuestra esperanza es fundamental en la vida cristiana para poder vivir de una forma estable, para no estar dudando, para no estar yendo de un lado para el otro, para no ser inestables. A veces vivimos vidas cristianas muy inestables. Y eso es porque no tenemos una esperanza segura. Por eso la pregunta te la vuelvo a repetir para que te la vayas haciendo. ¿Dónde anclaste tu vida? ¿Dónde la anclaste? ¿Sí? La palabra ancla viene de anclos o ancos, que es curva. ¿Por qué? Porque las primeras anclas eran curvadas. ¿Para qué? Para que se enganche, ¿sí?, en el lecho del río o donde cae en esa tierra, quede ahí firme. Bueno, pero ¿qué entendemos por esperanza? ¿Sí? Nuestra esperanza debe estar puesta en el Señor Jesucristo. Ese es el lugar seguro. ¿Sí? Porque, fíjate, la palabra de Dios en Salmos 25:5 dice: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es decir, el salmista que decía, espero en vos, descanso en vos, tengo mi esperanza en vos, porque vos sos el único que me vas a encaminar en la verdad, me vas a enseñar tu verdad. ¿Sí? Y hoy en día, viste, hay mucha gente que rápidamente dice, no, yo tengo esperanza. Pero realmente esa esperanza es solamente buenos deseos. Es solamente el anhelo de que la cosa cambie, de que su vida cambie, de que la circunstancia cambie. Pero está apoyada en cosas que no son seguras, que cambian. En personas que cambian, en circunstancias que cambian, en políticas o políticos de turno que cambian. Pero realmente cuando nosotros vamos al contexto de este pasaje que leímos en Hebreos capítulo 6, ¿sí?, versículo 19, si nosotros empezamos desde antes, desde el versículo 13, nos vamos a dar cuenta que ahí el autor está empezando a hablar de que no tenemos que desanimarnos, sino confiar en las promesas de Dios. Que tenemos que esperar con paciencia en las promesas de Dios. Y el autor empieza a desarrollar una idea y dice, las personas cuando prometen algo, prometen en alguien superior. ¿Por qué? Porque esa persona superior es a la cual teóricamente la ponen como testigo y teóricamente a la cual le tienen que dar cuenta si no cumplen lo que prometieron. Pero dice el autor, pero Dios es el soberano, es el que está sobre todas las cosas. Dios es el inmutable y Él cumple, Él promete por Él mismo, porque Él por esencia cumple lo que promete. Y dice el autor, así como le prometió a Abraham y Abraham esperó y no se desanimó, sino que esperó con paciencia. Tengamos nosotros también el mismo consuelo que tuvo Abraham y descansemos y confiemos. Y ahí entonces engancha el versículo 19 y dice, esta esperanza, ¿cuál es la esperanza? La misma esperanza que tuvo
Abraham, que esperó con paciencia y con constancia, que es que lo que Dios prometió lo iba a cumplir, que es que la promesa de Dios, la protección de Dios se iba a cumplir, y Abraham, iba a tener esa gran descendencia. Entonces dice, esto es para ustedes también la esperanza. La esperanza, ¿cuál es la esperanza? De que Dios cumple lo que prometió. Y acá está la gran diferencia con el buen deseo. Por eso como cristianos tenemos una esperanza que está basada en Dios. Número 23:19 dice, no, Dios no es como los mortales. No miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, lo cumple. Es decir, acá Dios está diciendo, yo no soy como las personas, como los mortales. Por eso nuestra esperanza no es un buen deseo. Nuestra esperanza es algo que nos da seguridad, como el ancla da seguridad al barco, porque nuestra esperanza está puesta en alguien que va a cumplir. Nuestra seguridad es que eso en lo cual confiamos se va a cumplir. Porque en el cual confiamos nosotros es el Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, y lo que Él prometió, que Él lo va a cumplir. Ahora, ¿cómo llegamos a ese conocimiento de lo que Él prometió? Y ahí es cuando tengo que recalcarte una vez más lo importante que es conocer a Dios. Lo importante que es ir a la palabra de Dios. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice, todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con consuelo que de ellas recibimos, tengamos esperanza. Es decir, hermanos, si querés tener esperanza, querés tener una vida de consuelo y de constancia, esperando lo que Dios va a cumplir, tenés que agarrar la palabra de Dios, tenés que leerla todos los días, tenés que meditar en ella, tenés que a través de la lectura de la palabra empezar a conocer a aquel que es el fundamento de nuestra esperanza. ¿Sí? Porque así como un barco sin ancla es vulnerable, a veces hay cristianos que no tienen una esperanza firme en Dios. Entonces hoy están bien y mañana pasa algo y están mal, y están desanimados y tiran la toalla y se van para cualquier lado, porque las tormentas vienen. Y es ahí cuando tenemos que tener y saber bien en quién confiamos. Por eso te vuelvo a preguntar hoy, ¿dónde anclaste tu vida? ¿Dónde anclaste tu vida? Porque esta esperanza que tenemos se mueve con la fe. Es decir, la esperanza es creer una promesa, que algo se va a cumplir. Pero la fe es vivir de acuerdo a esa promesa, a esa esperanza que tenemos. Es decir, la fe es la esperanza puesta en acción. La fe es vivir de acuerdo a eso que esperamos, al Dios que esperamos que va a cumplir algo. Entonces yo me muevo por fe, me muevo en base a lo que creo, me muevo en base y nos movemos en base a esa esperanza que tenemos, a eso que esperamos que Dios va a cumplir, que no lo vemos, pero que sabemos que va a venir. Así como un día aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador y le pedimos perdón y le invitamos a entrar en nuestra vida y esperamos que eso se iba a cumplir y lo hicimos con fe, de la misma forma nos tenemos que mover cada día en la vida cristiana. Por eso, ¿dónde anclaste tu vida? ¿Dónde anclamos nuestra vida? A veces anclamos nuestra vida en lugares no muy firmes, ¿no es cierto? No muy firmes.
Quizás no voy a entrar ahora en el detalle, pero estuve investigando y hay anclas de diferentes tipos. Hay anclas que a veces se llaman temporales porque son las que se tiran cuando la embarcación está en un lugar por un periodo corto, anclando, ¿sí? A veces hay temporales, anclas que son de trabajo, es decir, que son anclas más importantes para que el barco quede en un lugar porque va a quedar por un tiempo bastante importante. A veces hay anclas que se sirven para la tormenta, ya sea de proa o de popa o en los dos extremos del barco, según a veces también la dimensión del barco. Y a veces hay anclas diferentes, no solamente a veces por la dimensión del barco, sino también por el lugar donde esté, la profundidad, si es un río, si es el mar, ¿no es cierto? Si es en un dique, ¿dónde? De la misma forma nosotros podemos anclar nuestra vida en diferentes lugares. Y a veces escucho personas que dicen, no, pero yo me siento como que no puedo confiar en nadie. Todos me fallaron. Me siento ignorado, me siento vulnerable, me siento que estoy solo, me siento que no tengo razón para vivir. Y claro, porque tenemos nuestra esperanza en cosas que no son seguras. Tenemos solamente anhelos, pero no son seguros. A veces hablo con personas que me dicen, no, pero yo, la verdad que es como que estoy descreído de todo. Ya no veo futuro para nada. No tengo ganas de seguir adelante. Estoy sin fuerza, sin energías. Y a veces encontramos inclusive cristianos que están sin fuerza. ¿Cómo puede ser? O desanimados. Por eso, ¿dónde anclaste tu vida? Nuestra esperanza, esa ancla, tiene que estar puesta en Dios, en sus promesas. Pero claro, tenemos que ir, vuelvo a repetirte, a la palabra de Dios para conocer a ese Dios que promete. Dios dice a través del profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para vos. Es un pasaje que lo conocemos casi de memoria. Pero ¿cuánto nos cuesta vivirlos? Porque dice, yo sé los planes que tengo para Dios, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Es decir, el Señor nos quiere dar esperanza. Pero tenemos que buscar sus planes, no los nuestros, los de Él. Entonces, cuando yo busco sus planes, estoy teniendo esperanza. Mi ancla está en un lugar firme. Mira, quiero invitarte para ir terminando a buscar el libro de Lamentaciones, capítulo 3. ¿Sí? Lamentaciones son lamentos de Jeremías. Acordate, Jeremías le tocó llevar como profeta y anunciar al pueblo de Israel que iba a ser castigado, ¿sí? Que por haber desobedecido a Dios, Dios iba a sacar su mano de protección y iba a ser conquistado. Iban a ser llevados todos a cautiverio. Es más, Jeremías mismo es perseguido. Y en un momento hasta lo tiran en un pozo para que muera. Pero en las lamentaciones de Jeremías vemos un poco sus luchas, su interior. Esa lucha que Jeremías tenía, viendo que Dios por un lado era justo, pero por el otro lado estaba castigando a su mismo pueblo y estaba siendo como enemigo de su mismo pueblo. En Lamentaciones vemos esas luchas de Jeremías que aún en medio de todo ese dolor él se pregunta, se contesta, se plantea el confiar a Dios. Y por momentos es como que yo me estoy identificando con Jeremías, ¿no es cierto? Porque en este tiempo que estamos viviendo, todo lo que estamos viviendo es consecuencia de la desobediencia del hombre. Lee Romanos capítulo 1, es decir, el hombre al desobedecer Dios lo deja.
para que en su desobediencia cada vez vaya profundizando esa desobediencia y ese pecado. Pero por el otro lado me da dolor, podemos decir, el ver que hay gente que sufre, o cristianos que sufren consecuencia de este pecado que estamos viviendo, que está viviendo la humanidad. Y por otro lado veo las autoridades, las que hay, las que había, las que hay en otros países, que son también tan necias. Y aún el mismo pueblo de Dios a veces también somos necios. Y ahí está Jeremías con todas estas preguntas. Y llegamos al capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 19, donde él dice: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Pero una cosa quiero tener presente y pongo en ella mi esperanza, en el amor del Señor que no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan, qué grande es su fidelidad. Y me digo, el Señor lo es todo para mí. Por eso en Él confío. El Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Y si vos lees este capítulo 3 y empezás a leerlo desde los primeros versículos, vas a ver a un hombre afligido. A Jeremías está afligido porque ves su Jerusalén amada y como que él mismo se personaliza en Jerusalén. Después seguís leyendo este mismo capítulo 3 y vas a ver cómo aún ve a Dios como adversario, como un oso, como un león, como aquel que tiene aún una canción como burlona, que es ajeno. Y vos ves cómo Jeremías se va hundiendo en ese lamento, en ese ida y vuelta, en ese lamento y en esa confianza. Y llega a estos versículos de este capítulo. Es más, el versículo anterior del que yo te leí recién, el versículo 18, dice: hasta he llegado a pensar que ha muerto mi firme esperanza en el Señor. Es decir, se siente destruido, como sin esperanza. Qué peligro, ¿eh? Si a veces como cristianos nos podemos sentir así. El problema no es sentirnos, el problema es caer en ese estado de ánimo, de desesperanza. Pero es ahí cuando Jeremías, y quiero que prestes atención a esto, porque acá podemos ver algunas claves de cómo poner nuestra esperanza en el Señor. Cómo tener un ancla firme para que nuestra vida esté estable, esté segura, esté aquietada, a pesar de las circunstancias. Fíjate el versículo 18 19 y 20, dice: recuerdo mi tristeza y soledad, mi amargura y sufrimiento. Me pongo a pensar en ello y el ánimo se me viene abajo. Lo primero que hace Jeremías es analiza cómo él está, analiza su situación, reconoce su situación. Dice: veo mi tristeza, mi soledad, mi amargura, mi sufrimiento. Me pongo a pensar en eso. Y a veces cuando nos ponemos a pensar, ¿sí?, y nos enredamos en nuestro pensamiento, y enredarnos en nuestro pensamiento no sirve de nada. Lo que sirve es ver nuestra situación, reconocer nuestra situación. Y es ahí cuando él cambia el pensamiento. Fíjate que hay como un cambio
porque en el 21 dice, pero una cosa quiero tener presente y poner en ella mi esperanza. Es decir, él cambia por un momento el foco de su mirada. Estaba mirando y recordando su tristeza, su soledad, su amargura, su sufrimiento. Pero él de golpe cambia su mirada, empieza a pensar en algo diferente, renueva su forma de pensar, cambia su forma de pensar y dice, pero una cosa quiero tener presente. Él empieza a pensar en algo diferente y poner en ella mi esperanza. ¿En qué es lo que él empieza a pensar? ¿En qué es donde él pone su esperanza? Versículo 22. El amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. El amor y la bondad del Señor no tiene fin, no se terminan. Están más allá de cualquier sufrimiento, están más allá de cualquier situación que nos traiga amargura, está más allá de cualquier situación que nos traiga tristeza o soledad. El amor del Señor y sus bondades no tienen fin, están sobre toda circunstancia, no cambian. Esa es la base de nuestra esperanza. El amor de Dios, su bondad. Él es bueno hacia nuestras vidas. Fue, es y lo será, porque Él no cambia. Y podemos ver el sufrimiento que hay, podemos ver las situaciones que nos amargan, podemos ver nuestros sentimientos de tristeza y soledad, pero eso no nos tenemos que quedar ahí, tenemos que mirar lo que está sobre todo eso, que es la grandeza de Dios, del Dios que tenemos. Por eso es importante conocerlo. Esa grandeza de Dios, ese amor de Dios, esa bondad de Dios que está sobre todo eso. Y Jeremías dice, ahí quiero apuntar, en eso quiero pensar, no me quiero enganchar en lo otro, en eso quiero pensar. Versículo 23, cada mañana se renuevan. ¿Qué es lo que se renueva cada mañana? El amor de Dios que no tiene fin, sus bondades inagotables, lo que Él es para nuestra vida. Cada mañana se renueva eso. ¿Por qué? Porque no tiene fin, porque es eterno hacia nuestras vidas. Y Él exclama, ¡qué grande es su fidelidad! Es decir, cuando empezamos a ver al Señor vemos la grandeza de Él. Y todo lo demás se vuelve chiquito, pasajero. En cambio, si no lo vemos al Señor, todo lo demás va a tomar magnitud en nuestra vida. Por eso es que tenemos que verlo al Señor, su amor, su bondad hacia nuestras vidas. Y él mismo se dice, Jeremías, en el versículo 24, y me digo, el Señor lo es todo para mí, por eso en Él confío. ¿El Señor es todo para tu vida? ¿Podés decir como Jeremías, podemos decir como Jeremías, el Señor es todo para nuestra vida? ¿O es algo más en la vida? Es diferente. Jeremías podía decir, el Señor es todo para mí. ¿Podemos decirlo? ¿Dios es todo para nosotros? Y dice, por eso en Él confío. Porque Dios era todo, no era una parte. Y podía descansar en Él. Tenía un ancla segura. Y dice Jeremías en el versículo 25, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Claro, cuando vamos al Señor, el Señor nos cobija. Si recurrimos al Señor, el Señor nos va a cobijar, nos va a ayudar, nos va a sostener. Y Él va a mostrar su amor y su bondad para aquellos que confiamos en Él. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿dónde anclaste tu vida? ¿En quién estás confiando? ¿Dónde tienes puesta tu esperanza? Vuelvo al pasaje que leímos al principio. Hebreos capítulo 6, versículo 19. Esta esperanza, mirando el contexto,
¿Qué esperanza? De que el Señor cumple lo que Él promete, que Él es fiel, que su protección está. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra vida. Si querés tener una vida segura, una vida estable, ¿sí? Una vida cristiana que vayamos creciendo, que vayamos madurando, tenemos que estar firmes y esperar en el Señor, en su amor, en sus bondades, que son para siempre. Porque así como un ancla es importante para el barco, para mantenerla segura, la esperanza que nosotros tengamos es la que nos va a mantener seguros en los momentos en que veamos y no tengamos consuelo, y veamos la aflicción, y veamos la enfermedad, y veamos las circunstancias. Si tenemos esperanza en el Señor, vamos a lograr estar estables, seguros. Que podamos declarar como declaraba Jeremías. El Señor es todo para mí. Por eso en Él confiamos. ¿Dónde anclaste tu vida? Mira, si nunca lo invitaste a Jesucristo a entrar en tu vida, hoy puede ser el momento. Hoy podés decirle al Señor Jesucristo: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón porque hasta ahora no te tuve en cuenta. Te pido que entres en mi vida y seas mi Señor y mi Salvador. Y me des una vida de esperanza, segura. Ahora, si ya lo hiciste y ya le pediste a Jesucristo que entre en tu vida, te invito a que en este momento le puedas decir al Señor: Señor, quiero que seas el todo en mi vida, y no una parte o algo solamente del día domingo. ¿Dónde anclaste tu vida? Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, gracias porque la pudimos estar leyendo. Gracias, Señor, porque así como un ancla da seguridad a un barco, de la misma manera, tener una esperanza puesta en vos da seguridad, nos da una seguridad, nos da una vida cristiana estable, que nos muestra una realidad que estamos viviendo, de sufrimiento, de dolor, tal vez de soledad, pero que nos hace ver sobre todas las cosas tu amor y tu bondad hacia nuestras vidas, y que vos sos fiel hacia nosotros. Padre, ayúdanos para que en este tiempo podamos renovar nuestra confianza en vos. Te necesitamos, Padre. Asistinos con tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.